Santo Tomás de Aquino. Fuentes. Basta un ligero vistazo a las obras de Santo Tomás para apreciar que dominaba toda la biblioteca de que un sabio de su tiempo podía disponer. En cualquiera de sus tratados abundan las citas de autores latinos: San Agustín, Boecio, Macrobio, Ulpiano, San Jerónimo, San Isidoro, San Hilario, San Beda, San Gregorio Magno. Entre los griegos, Aristóteles, Platón, San Gregorio de Nisa, San Juan Damasceno, Pseudo Dionisio. Entre los musulmanes, Avicena, Averroes. Entre los judíos, Gabirol y Maimónides. No cita nunca a autores contemporáneos conforme a las prescripciones de la época, pero no es difícil apreciar que conoce perfectamente las obras de los grandes maestros de su tiempo o inmediatamente anteriores. Santo Tomás entró en contacto con el aristotelismo en sus primeros estudios en Nápoles, con Martín de Dacia y Pedro de Hibernia. Después lo conoció más a fondo bajo el magisterio de Alberto Magno y decisivamente en su estancia en Italia, en la corte pontificia, donde su hermano de hábito, Guillermo de Moerbeke, le proporcionó traducciones fieles y exactas de la mayor parte del corpus aristotélico. El predominio de la autoridad de Aristóteles en filosofía puede apreciarse por el número de veces que aparece citado en sus obras. Por ejemplo, en el De Veritate cita a Aristóteles 282 veces, a San Agustín 190, al Pseudo Dionisio 94, a Avicena 45, a Averroes 34, y en menor proporción a otros como San Anselmo en Liber de Causis. Su preferencia por Aristóteles se debió indudablemente al rigor del método aristotélico tan apreciado por un espíritu exacto y amante de las fórmulas claras y precisas como era Santo Tomás. Mayor en cantidad es la aportación de fuentes neoplatónicas más o menos indirectas, Pseudo Dionisio, Liber de Causis. Del neoplatonismo recibe un concepto jerárquico del universo, ciertamente grandioso, pero en el cual predomina el aspecto de conjunto, con detrimento de la realidad de los seres particulares. Esta deficiencia la subsana Santo Tomás con el sentido de la naturaleza concreta que le suministra el aristotelismo, el cual le sirve para templar la excesiva generalidad de un cosmos de entidades universales, inteligencias, almas, especies, que hacía peligrar la realidad de los seres individuales. Santo Tomás utiliza sus fuentes con respeto y gratitud, pero siempre con noble y abierta independencia, no vacilando en corregirlas o en apartarse de ellas cuando no las considera en armonía con la verdad. Por grande que sea la autoridad de los escritores, siempre mantiene ante ellos una actitud respetuosa, pero sin transigir jamás en lo que piensa que no está en consonancia con la verdad. Es difícil hallar fórmulas más netas que las que emplea Santo Tomás para determinar los límites de la autoridad humana en filosofía. Esta dependencia va siempre conjugada en Santo Tomás con un profundo sentimiento de respeto. Si muchas son las modificaciones que hace sufrir a sus fuentes neoplatónicas, no menores son las transformaciones a que somete el aristotelismo. Es totalmente inexacta la imagen de un Santo Tomás presentado como un seguidor servil de Aristóteles, aun cuando conserva las fórmulas y expresiones aristotélicas. En numerosos casos las emplea en un sentido completamente distinto del que tiene en el Estagirita. Es fácil apreciar las modificaciones que sufren
en Santo Tomás los conceptos aristotélicos de forma, de alma, de entendimiento, agente, de Dios. El Dios aristotélico, finito, esférico, extrínseco, que no crea ni ejerce providencia sobre el mundo, al cual solamente sirve como motor inconsciente, es sustituido por Santo Tomás por un Dios completamente distinto. Lo mismo hay que decir de la profunda modificación a que somete la ética aristotélica, esencialmente naturalista y resignadamente pesimista, que considera al hombre recluido en un destino terreno, que tiene que aceptar como inevitable, al que solamente puede responder con una resignación anticipadamente existencialista. A esta ética recluida en el horizonte del mundo terreno sustituye Santo Tomás otra moral que abre ante el hombre horizontes de eternidad. Si hasta cierto punto el fondo predominante en Santo Tomás es el aristotelismo, esto no le impide dar amplia cabida a numerosos elementos platónicos, neoplatónicos, musulmanes y judíos, que coordina en su síntesis genial, subsanando sus deficiencias. Su aristotelismo no es puro sino depurado. La elaboración a que lo somete equivale en muchos casos a una verdadera creación. Muchas tesis vacilantes e insuficientes en Aristóteles quedan robustecidas sólidamente en Santo Tomás, dándoles un alcance y un vigor que no tiene en el aristotelismo. Apenas hay tesis aristotélica en física, en moral, en política y sobre todo en teología que no haya salido enriquecida de sus manos. Santo Tomás lleva los principios aristotélicos mucho más allá del alcance real que tienen en el mismo Aristóteles. Lo que en el Estagirita era un magnífico germen o un camino lleno de promesas, se convierte en Santo Tomás en una espléndida realidad, muy superior a lo que da de sí la letra del peripatetismo. Idéntica y aún mayor independencia adopta ante otras fuentes, por otra parte muy estimadas como son las musulmanas. El sistema tomista no es una abigarrada en que se presuponen sin orden ni concierto tesis de diversa procedencia. Todos cuantos elementos toma el Aquinate son sometidos a un riguroso proceso de elaboración en virtud de los principios de su propio sistema, de suerte que al entrar en su poderosa construcción mental quedan penetrados por una forma nueva que les confiere un sentido y una coherencia de que carecen en sus procedencias originales. Esto es lo que hace que la síntesis tomista tenga un carácter propio y una personalidad netamente destacada en el campo de la filosofía.